Gloria a Dios, gloria a Jesús. En nuestras aflicciones y en la lucha diaria que llevamos, Jesús, desde que vino a nuestras vidas, Él ha sido nuestro refugio, alguien que ha estado siempre presente en cada parte de nuestras vidas. Yo sé que cuando vienen los problemas, tenemos la sensación fuerte que estamos solos, como que si Dios nos ha abandonado. Pero al leer la palabra de Dios nos damos cuenta que es todo lo contrario. Las iglesias de Apocalipsis estaban en un momento terrible de la persecución. Ya los líderes que se conocían como eran los apóstoles ya no estaban presentes, la mayoría habían muerto. El único Juan estaba desterrado en una isla llamado Patmos, y pareciera ser, hermanos, de que las cosas se están acabando hasta que Dios revela en Juan y envían ese libro, esos escritos a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y lo primero que hace es precisamente consolar a cada una de ellas, diciéndole: yo conozco tus obras, yo conozco tus padecimientos, yo conozco tu pobreza, cada una de ellas, y dándoles instrucciones, y en algunas de ellas, en la mayoría, jalándoles, como dicen, la chaqueta. Porque el hecho de que tal vez estemos pasando situaciones, ninguno de ellos, hermanos, es motivo para dejar de servirle y de honrarle. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Para que Dios, hermanos, sea el que siempre nos guíe, nos revele su palabra y que ella produzca en nosotros las personas que Dios espera. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a incluir en la oración estas peticiones por una niña que está enferma. Eso es lo que pienso, aunque no le pusieron nada aquí. De un matrimonio que necesita la revelación de Dios, la salvación. Y vamos a orar por los hermanos que están, y familias de hermanos que están padeciendo enfermedades, hermanos, casi de muerte. Levantamos nuestras manos y oramos al Señor con confianza, sabiendo que de su trono sale esa pronta ayuda. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esa bendición de poder derramar nuestras almas delante de ti. Nuestras angustias, enfermedades, nuestras luchas, sabiendo que de ti podemos encontrar esa ayuda, ese refugio que necesitamos. Y por ello ponemos estos hermanos, estas familias, para que tú los visites y lleves ahí la consolación, la fortaleza, pero también la armonía, la paz y sobre todo la conversión y la vida eterna. Y por los que están enfermos y graves, visítales. Aún los que están hospitalizados, visítales y tócales
y restaura su salud. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Ahora háblanos a todos. Revela, Señor, siempre tu voluntad, tu propósito para con cada una de nuestras vidas. Y envía en ellos también la salvación y la vida eterna. Sana a los que están enfermos, da victoria a los que están luchando, provee a los que están necesitados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Estábamos estudiando Segunda de Crónicas. Hace poco finalizamos este estudio y vamos a continuar con el libro que sigue. El libro de Esdras. Esdras. E-S-D-R-A-S. Después del libro que estábamos estudiando de Segunda de Crónicas. ¿Lo tienen? Y leemos el capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los, dice, hizo llevar a Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A veces uno, cuando lee estas cosas, uno dice: que Dios nos quiere hablar ahí. Y más cuando necesitamos que Dios, hermanos, nos ayude en nuestra enfermedad, en nuestras luchas.
Cuando comencé a leer esto y pedirle al Señor, realmente tampoco, porque ¿qué es lo que se le puede decir al pueblo y predicar? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hasta que ya Dios comienza, hermanos, a revelar su palabra y lo que Dios determina y que necesita el pueblo escuchar. El retorno de los judíos que estaban esclavos en Babilonia tuvo lugar, hermanos, este retorno en el segundo imperio. Los que han leído la Biblia, el profeta Daniel había profetizado sobre 4 imperios. Uno que ya era conocido y luego los demás imperios que ni se nombraban. Este segundo imperio eran precisamente los medos persas. El tercer imperio vinieron a ser los griegos y el cuarto imperio los romanos. Pero este retorno de Babilonia, como dijimos, sucedió en el segundo imperio, los medos persas. Como recordarán, el primer imperio, el de Babilonia, fue conquistado bajo el segundo rey, el cual se conoce como Belsasar, hijo de Nabucodonosor. Eso usted lo puede hallar en Daniel capítulo 5. Entonces, el relato que hemos leído aquí del regreso de los judíos a Jerusalén empieza, hermanos, con el decreto del rey de Persia, llamado aquí Ciro, según el verso 1. Y esto es bien importante porque en este capítulo y en este retorno de los judíos se nos muestran detalles muy importantes para la edificación de nuestras vidas. Pero sobre todo, hermanos, en primer lugar, la promesa fiel de Dios. Dios no miente. Fíjense, 70 años antes que fuese, hermanos, Judá, el reino de Judá, llevado a cautiverio, se había hablado de su cautiverio, de su liberación después, sobre 70 años. Esto lo escribió el profeta Jeremías, la cual ahora se estaba cumpliendo esa promesa. El retorno de ellos para volver a ser nación. Y esto es bien importante para nosotros, porque las promesas que hemos leído de Dios y que en el Nuevo Testamento hay un contenido de promesas acerca de Cristo, el retorno de Cristo, y de muchas promesas, debemos de confiar porque tenemos evidencia que Dios no miente y que Él, como el mismo Ciro dice aquí, Él es Dios. Tiene el poder para cumplir las promesas. Y otra cosa más interesante es el dominio, la soberanía de Dios sobre la historia de la humanidad. Al profetizarse, fíjense, Jeremías, 70 años antes, pero también hay otra profecía casi un siglo antes, que ya lo habíamos mencionado, la profecía en Isaías, que se había hablado de este segundo imperio y que allí había hablado del rey de Persia y había hablado de su nombre. Fíjense. Entonces usted puede ver allí, en esa palabra profética, el poder que tiene, la soberanía de Dios en toda la historia de la humanidad. Es como Apocalipsis.
Apocalipsis habla del desarrollo de los eventos hasta el final de los tiempos. Nosotros le hemos leído cosas que todavía no se han dado, se van a dar en el futuro. Cosas que jamás se habían visto, nosotros en parte lo estamos viendo y que habían sido profetizados 2000 años antes. Y todavía hay cosas que no se han dado, pero se van a dar, porque Dios tiene el control de la historia de la humanidad. Opóngase quien se oponga, quiera o no quiera, le guste o no le guste. La palabra que Dios ha dicho se cumplirá, porque dice, como dice Ciro aquí, porque Él es Dios. Diga gloria a Dios, hombre. En este, hermanos, capítulo que hemos leído nos presenta un cuadro y un llamado que un pueblo creyente es un pueblo visionario. Acuérdense de esto, cuando hablamos de visión hablamos de cosas que Dios promete y no lo hemos visto todavía. Y que cuando llega el momento de su cumplimiento se dan. Lo mismo pasó con Moisés. Le habló de una tierra. Le habló, hermano, que en esa tierra serían, después de ser esclavos, serían una nación poderosa. Y que de esa nación iban a salir reyes, príncipes, hombres de gran nombre, como lo fue, hermano, David, Salomón y muchos reyes y profetas y sacerdotes. Ese es el cuadro que tenemos ahí. Dios da visión, es decir, Dios revela lo que quiere hacer con nosotros y lo que va a realizar a través de nuestras vidas, como lo hizo con Moisés y como lo hizo con estos hombres. Hermanos, 70 años atrás, cuando ya, hermanos, se avicinaba de que Judá en cualquier momento era llevado esclavo, ya estaba profetizado su esclavitud y la duración de su esclavitud, y que después que se cumplieran los 70 años, entonces iban a ser libres e iban a regresar, hermanos, a Judá para volver a ser una nación. Eso es increíble, ¿no? Pero sobre todo, hermanos, cuando se habla de este rey Persia, Ciro, el cual se había profetizado de él con nombre y apellido, como decimos nosotros, casi un siglo atrás. Eso es increíble. Pero nos muestra aquí, hermanos, cuando un creyente le cree a Dios, entonces Dios le da visión. ¿Sabe por qué caminamos, hermanos, como tropezando? No es porque Dios falle, sino porque a pesar que Dios ha revelado nuestro llamamiento, lo que Él va a hacer a través de nuestra vida, los acontecimientos que espera a través de nuestras vidas, nosotros, hermanos, no le creemos. Y si lo creemos, no lo desarrollamos, no lo ponemos en práctica. Eso lo podemos ver en los grupos familiares. Desde el coordinador hasta el anfitrión, líderes, supervisores, ya dejaron de discipular, ya no están creciendo, ya tienen 1 año, 2 años, 3 años con las mismas personas ahí, hermanos. Ya parecen club social, donde llegan el tiempo donde hay que hacer una comida, una reunión social. Eso es lo que estamos viendo. Se les fue la visión. Y la visión ahí está.
Pero la mayoría ha sido distraído por este mundo a través de la tecnología. La gran colaboración de la tecnología ha colaborado más, hermanos, con el mundo que aborrece el evangelio que con la obra de Dios. Hasta los mismos hermanos subiendo que depara el futuro con las, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Astrología. Otros cómo verse más atractivo. Hay programas como usar, hermanos, cierta tecnología para verse mejor, y la moda y todas las vanidades del mundo. Otros entretenidos en sus problemas, en sus necesidades, distraídos completamente, de tal manera que han caído en una ceguera espiritual. Aquí hubo un despertar. Cuando dice, hermanos, dos veces lo dice aquí. Primero con el rey de Persia, que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Pero más adelante, en el verso 5, cuando habla a los sacerdotes, levitas, los jefes de la casa paterna, es decir, los príncipes, también en ellos Dios despertó el espíritu de ellos. Es decir, les dio visión. La visión lo que hace es fortalecer nuestra fe. Y la fe hace que nosotros comencemos a dar esos pasos que Dios nos ha mandado a hacerlo. Camina. Ese es como cuando a Israel se ordenó, hermanos, que caminaran y que atravesaran el río Jordán. Tenían miedo, porque en ese momento el río era profundo y estaba, hermano, en su apogeo de su fuerza. ¿Cómo se iba a pasar ahí? Pero Dios ordena a Josué: dile a los sacerdotes que ellos avancen con el arca. Imagínense. ¿Quiénes son los llamados a la visión? Los que sirven. Los que sirven. Y ellos transmiten la visión a los demás. Y dice claramente la escritura que ellos creyeron y comenzaron a avanzar. ¿Y qué dice la escritura? Cuando estaban entrando ya, hermano, a mojarse los pies. ¿Qué dice? Que en el momento que las aguas tocaron los dedos de los pies de los sacerdotes, comenzó el Jordán a detenerse. Hasta que se detuvo totalmente, de tal manera. Pero ellos no se detuvieron. Ellos avanzaron, y el pueblo los siguió. Eso es visión. La visión lo transmite Dios, lo revela Dios. Despertar el espíritu, tanto el rey sirio como los levitas y sacerdotes y los príncipes, era, hermanos, que Dios les había revelado que había llegado el momento. Esto lo transmitió el mismo Esdras. Lo transmitió también el profeta Daniel, que se están cumpliendo los 70 años y que se tenían que estar preparando para el retorno. La mayoría no, obviamente no iba a creer. Por eso se empezaba con los líderes, para que ellos transmitieran después. Las obras que yo hice, ¿qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Las obras que yo hice, ustedes las harán, y aún mayores. Y en el Antiguo Testamento están aquellas palabras: en Dios haremos proezas. Porque no está en la fuerza del hombre, sino en el poder de Dios, el que las cosas sucedan. Visión, un pueblo con visión, un creyente con visión, hermanos, entonces
podrá cumplir el propósito de Dios. Es lo que hay que orar, de volver otra vez, de creerle a Dios sinceramente y comenzar a limpiar. Y esa limpieza empieza hasta lo interno, de toda la basura que ha recogido del mundo, de todo el lodo que usted se ha metido en la mente y en el corazón. Comenzarse a limpiar, como le dijo a uno de los profetas: saca todo lo vil de tu corazón, todo. El problema es que están tan atrapados en ello que no lo quieren hacer, no tienen la voluntad de hacerlo. Y aquí vamos a encontrar personas que no quisieron. Entremos a los detalles. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo Ciro pudo llegar a esto y reconocer a Dios? El que lee la escritura encontrará la respuesta de una manera sencilla. El caso de Daniel era conocido como un sabio judío. Habían varios. Y cuando los reyes tenían sueños y los príncipes de ellos no podían descifrar el sueño o la visión, entonces sugerían siempre al profeta Daniel o a otros profetas. El caso de Daniel fue llamado. Lo mismo sucedió, si ustedes recuerdan, con José. Siempre los reyes consultan. Con lo de José fue que el rey egipcio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Con ese sueño de las vacas gordas y luego las vacas flacas. Posiblemente uno de sus brujos que tenía ahí, que los tenía como sabios y profetas, le haber dicho: bueno, es que tú solo escojas figuritas en tu Edén que tienes, o harén de mujeres, y el Señor te está mostrando que debes de tomar flaquitas y gorditas, y que ha llegado de tomar las gorditas. No, este anda más perdido que yo mismo haber dicho. No se trata de eso. Hasta que alguien dijo: ahí hay un judío sabio que descifra los tiempos. Llegó José, tuvo que aclarar que el que descifra los tiempos no es él, sino Dios, en quien él había creído. Y ahí le habla de las vacas flacas, no son mujeres, les dijo, sino que habla de tiempos, tiempos de tiempos. Habrá un periodo en que Egipcio tendrá abundancia, pero luego viene el periodo ¿de qué? De la escasez. Y habrá hambruna, no solo en Egipto, sino en todo el mundo. Entonces, ¿qué hay que hacerse? Hay que hacer como los camellos, hay que hartarse y hartarse para que cuando llegue el tiempo de la hambruna, todos tengan la panza llena. No, sino que ahí le tuvo que preguntar al mismo Daniel. ¿Para qué le iba a preguntar a los demás si andaban como la mayoría, con su celular e internet ahí, volando lejos, en Marte, en Júpiter? Otros andan fuera de la galaxia ya. ¿Para qué? Mejor quedémonos. ¿Cuál es la solución a esto, Daniel o José? Bueno, aprovechemos la abundancia. Hay que hacer graneros gigantes, toparlos, prepararnos para que cuando aparezca y venga la escasez, esos, ¿cuántos años eran?
esos 7 años de escasez, Egipto no padezca de escasez, porque tendremos los graneros llenos. Magnífico. Y a él lo puso ahí como jefe. Y le dio tanta confianza que le hizo el segundo después de él. Daniel fue lo mismo. Era consultado. Si usted lee, hermanos, el libro de Daniel, era consultado por los reyes. Hasta que llegó el tiempo del retorno, cuando él lee a Jeremías. Pero el caso de Ciro, cuando Ciro dice estas palabras, en el verso 2, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Esto está en el libro de Isaías. Ahí mismo se lo pone a usted. ¿Isaías qué? Está Jeremías capítulo 25 y en el verso 2 está Isaías 44, 28. Un siglo antes. Imagínense. Apenas Babilonia se estaba edificando como imperio. Cuando se habló de ese imperio. Y con nombre y apellido. Eso fue increíble. Entonces lo que hace Ciro es tomar las palabras escritas de Isaías. Si usted lee Isaías en este capítulo, usted va a encontrar las mismas palabras donde Dios le dice a Ciro proféticamente, imagínense, él ni existía todavía, no había ni nacido pues, cuando él le ordena y le hace ver que a él le ha dado todos los reinos para que en un momento dado regrese ese pueblo que había estado esclavo ahí por 70 años y que le dé todo y que lo apoye para edificar Jerusalén, los muros y sobre todo el templo donde se volvería, hermanos, a servir a Dios. Da gloria a Dios. Ahora, verso 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, o Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. No solamente, hermanos, despertó el espíritu de Ciro, sino también de muchos sacerdotes y levitas que habían sido llamados, comisionados para estar al frente de la obra y en el templo. Ya explicamos eso de despertar el espíritu, la visión transmitida por Esdras, Nehemías, a través de los escritos de Jeremías, el profeta Daniel. Vamos a regresar, vamos a ser libres, vamos a volver a ser nación. Así como usted, todo incrédulo, porque ya ni fuerza tienen para creer, porque tienen de viaje apagado el espíritu. Pero hubo gente, hermanos, que le creyó a la palabra de Dios y al dicho de Jehová. Es decir, que esta gente, hermanos, cuando se les transmitía la visión, comenzaron a trabajar la visión, comenzaron a prepararse para que en el día indicado en que se diera la orden, el decreto, como lo hizo el rey de Persia, entonces ellos estaban listos, hermanos, para encaminarse, para retornar precisamente y levantar ese reino una vez más, el reino de Judá. Es decir, los que creyeron a la visión.
creyeron que podían regresar. Ahí habían judíos israelitas que les creyeron a Dios. Acuérdense que los israelitas fueron llevados antes a la esclavitud por los asirios, pero como los asirios fueron dominados por Babilonia, entonces estaban en el paquete también ahí. Y eso es lo que hemos leído aquí, precisamente, de los que le creyeron a Dios y se prepararon, hermanos, para regresar. Ahora viene la otra parte. Verso 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, bienes, ganado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que otros no le creyeron y no creyeron a la visión. ¿Y sabes por qué no le creyeron? Porque se habían acomodado en la vida que habían encontrado en Babilonia y en las otras ciudades y en otras naciones. No quisieron subir, no le creyeron a Dios, fueron ciegos completamente, se habían olvidado el propósito por el cual Dios los había levantado como pueblo. Esa es la triste realidad de muchos creyentes, de muchas iglesias, y diría la desgracia más grande cuando un pueblo pierde la visión. Un pueblo sin visión, decía la Escritura, se destruía. No quisieron, y no quisieron porque no creyeron. Así estaban bien, se habían acomodado, habían hecho vida. ¿Habrá alguno aquí que le crea a Dios y reaccione y le diga: Señor, yo voy a creer una vez más la visión? Ya no esta, sino la visión que nos transmitió nuestro Señor Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la visión, esa es la voluntad de Dios para el pueblo que levantó, el pueblo cristiano. Que los creyentes, hermanos, tuviesen visión, entendiesen el llamado, que son cristianos no para hacer adornos, que son cristianos no para andar en medio de las tinieblas haciendo nada, sino estorbando, sino que realmente para que sean luz, luminares a este mundo. ¿Habrá alguien que hoy pueda reaccionar? Porque la palabra se está transmitiendo como estos las transmitieron, la visión. Miren, Dios tiene este propósito y nos lo quiere dar a nosotros. Y como siempre, hermanos, estas personas no se decepcionaron, los líderes de muchos judíos e israelitas que no quisieron regresar. Entonces vino Ciro, lo supo y les ordenó que ya que no querían regresar, pero tenían que colaborar. Y como era un decreto del rey, o colaboran con lo que tienen o los despojo de todo. Y miren lo que encontraron, hermano. Todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, el verso 4, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Estaban bien acomodados en sus laureles. ¿Para qué se iban a arriesgar? El regreso a Jerusalén, hermano, no crea que era fácil. Eran meses de camino. El peligro que iban a encontrar al atravesar varias naciones que los odiaban,
Usted puede ver, hermanos, que cuando llegaron a Jerusalén hubo una gran oposición. Hubo una parte que duró como 50 años en que detuvieron la obra. Imagínense, 50 años. Pero después de 50 años llegó el refuerzo, que era precisamente Esdras. Y por eso fue conocido como un héroe nacional, como el hombre que le creyó a Dios. Fue visionario. Y fue tan visionario este hombre, es decir, que le creyó a Dios, que también, hermanos, les apretó el zapato al mismo pueblo, a los príncipes que lo habían apoyado. Vaya, ya restauramos lo externo, el muro, Jerusalén, el templo. Ahora falta la restauración en nosotros. Me sacan todos esos impíos que tienen en sus casas, impías, porque se habían mezclado, y me lo sacan ya, y el que no lo saque lo matamos. A los que habían colaborado con él, ¿qué pensaría ustedes? Qué lindo, lo apoyamos, nos arriesgamos con él y ahora nos hace esto. ¿Ah? La mayoría sí piensan ahora. Por eso se frustran. Y lo primero que les pasa por la mente, mejor es irse y renunciar. Qué lindo. Los borbandeó y los hizo, hermano. Y hubo un sacerdote que escondió a un cuñado que tenía y que era el que pasaba toda la información al enemigo para que no, hermano, restauraran la ciudad. Imagínese usted, hermano, un sacerdote servidor de Dios y estaba siendo, hermano, de espía. Y lo peor que lo tenía en uno de los aposentos del templo. Hasta que alguien le dijo a Esdras y lo fue a sacar a patada, hermano. ¿Ya? Yo no sé si mató al sacerdote al final. Pero ¿y dónde vienen las reacciones? No nos gustan los principios, no nos gustan las responsabilidades. Por eso la mayoría hoy hace la obra de Dios a su manera, a su forma y a su tiempo. Y si no les gusta, renuncio. Esa es la posición de la mayoría de los líderes ahora. Estoy sirviendo, me estoy matando y todavía me regañan y todavía ahí me están diciendo cosas, yo no les entiendo. No quieres entender. No quieres entender que Dios es un Dios de orden y que nada sirve una obra que tú haces a tu manera, a tu forma y a tu tiempo, cuando estás echando a perder y estás haciendo mal ejemplo a la gente que le estás mostrando a Cristo. Hay que ordenar. Y eso fue lo que hizo Esdras, hermano. Las personas que colaboraron con él, que lo apoyaron en la visión, hizo que sacara a toda esa gente. Lloraron. Ver las mujeres que tenían sus hijos, lloraron. Fue una lamentación tremenda la que hubo. Y con resentimiento lo volteaban a ver a Esdras, no sé si con ganas de matarlo. Usted sabe, hermano, los pensamientos que se arman en ese momento. Es un, hermanos, ¿cómo llamarle? Un sinnúmero de pensamientos. Pensamientos encontrados. Es que Esdras tenía visión, hermano. La restauración de la nación no solo era externo, también interno. Porque lo que iba a hacer florecer y mantener fuerte ese reino, esa nación de Judá, era precisamente lo que había en el templo, la presencia de Dios. Y Dios es santo. No es fácil, ¿verdad?
Muchos quieren servir al Señor, pero a como piensa el mundo, o como estas cosas que estamos viendo de la prosperidad, hacer lo que ellos quieren. Usted puede ver ahí los pastores, hermanos, con jeans rotos, con peinados, hermanos, y hablando de la palabra de Dios, y eso es atractivo para el mundo. ¡Ey, qué bonito! Ahí no hay orden. ¡Qué bonito! Ahí puede hacer lo que uno quiere. Y la palabra es bonita, es atractiva. Y un programa para los jóvenes de hacer excursiones, y los andan para arriba y para abajo en vagancia, porque los hacen vagos. Como Israel en el desierto, vagaron por 40 años en el desierto. Le dieron vuelta al desierto, ahí andaban, hermano, hasta que se murió el último, exceptuando a 2 visionarios, Josué y Caleb. Eso es lo que se necesita. Una vez más te preguntas, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Un Josué, un Caleb, un Esdras, que tenga visión, que conozca a Dios, que conozca la voluntad de Dios. Y si conoce a Dios, no importa los riesgos, no importa los peligros, porque el regresar no era así, hermanos, que iban a ir ahí gozosos y que todos los pueblos a un lado, dejen pasar a estos santos varones. No, hermano, encontraban grandes oposiciones. Además, las fieras que habían en esos tiempos, muchos murieron en el camino, en el trayecto del camino. Y cuando llegaron, hermanos, para edificar, la gran oposición fue terrible. Por eso Ciro estaba clarísimo que necesitaban llevar material, que necesitaban recursos. Muchos hermanos no se dan cuenta de eso, creen que todo es, hermano, por arte de magia. Ay, qué calor aquí si pusieran aire. Ah, quiere que pongamos aire. Y si buscamos ayuda, una ONG, hermanito, porque eso es lo más fácil que buscamos, ¿eh? Que nos regalen. Y así le quieres servir a Dios, estar pensando siempre que te regalen, cuando el decreto fue que ellos tenían que dar. Ah, ¿no quieren regresar? Pues colaboren. Y ahí claramente dice, hermano, y estas son palabras de Ciro: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, ofrendas voluntarias. Y lo repite en el verso 6. Los que estaban a los alrededores le ayudaron, pero ayudaron por el decreto, porque hubo un decreto. Ayudaron con plata, oro, bienes y ganado, cosas preciosas, imagínense, porque todo eso se iba a necesitar, hermano. El ganado era en el camino para que se alimentaran, para que comieran. Todos los recursos que se necesitan en una obra de Dios tiene que ser de la misma congregación, del mismo pueblo. Lo que hizo Ciro al final fue regresar lo que el rey babilónico, hermano, se había llevado del templo y de la casa del rey David. Verso 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de ahí Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá.
Y esta es la cuenta de ellos. Y salen todos, hermanos, los utensilios que se ocupaban para servir en el templo. Y que Nabucodonosor, como un premio, hermanos, y en ofrenda a los dioses, pensando que sus dioses le habían ayudado contra el Dios de los hebreos, se equivocó. Se equivocó. Y por eso se le profetizó su desastre. Y eso sucedió en su hijo Belsasar. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Daniel? Las letras que salieron. Porque dice que cuando ya estaba embriagado con sus príncipes, mandó a sacar los utensilios, hermanos, del templo que se había llevado su padre, y los comenzó a usar ahí para, hermanos, tomar y usarlo en toda su fiesta que estaba realizando. Entonces vino, hermano, Dios y hizo que aparecieran unas letras que era la sentencia, hermano. Esa misma noche fue la invasión y apareció el segundo imperio, que es el imperio del rey persa, los medos persas. Dos pueblos se unieron. Muchos poderosos creen que pueden contra Dios, hermanos, y se han equivocado y se vuelven a equivocar y se vuelven a equivocar. Si ellos leyeran la historia, si ellos leyeran las verdades de Dios, no lo harían. Pero sí hubieron reyes, hermanos, que le creyeron a Dios. No se convirtieron, pero tuvieron temor. Y uno de ellos fue este rey persa llamado Ciro. Porque, hermanos, por dicho de los profetas, descubrió que Dios había hablado de él un siglo antes, 70 años antes, otro profeta, el caso de Jeremías. Y por eso él dijo: ahora entiendo que Dios me ha puesto rey y me ha dado todos los reinos, porque así estaba escrito en Isaías. Y la idea de ello era que en un tiempo determinado tenía que apoyar al pueblo de Dios para que regresara, pero no con las manos vacías, sino todo el material necesario para volver a servir al Dios, hermanos, que nosotros hemos conocido y que nos ha sido revelado a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, créanle a Dios y Dios les dará una vez más la visión. Pero creerle a Dios no es asunto de solo creer así nomás. Tiene que haber actitud, tiene que haber acción como estos hombres. Ahí va a ver usted la lista, hermano. En el segundo capítulo fueron miles los que salieron. Ahí está la gran lista. Personas que estuvieron dispuestos a despojarse, dejaron sus casas, dejaron toda su vida ahí. Todo lo que habían logrado, lo dejaron ahí. Y lo que pudieron llevar era para servir a Dios. Esa es visión, creerle a Dios, creerle. Y los que me honran, dice el Señor, yo los voy a honrar también. ¿Te das cuenta por qué tropiezas y pasas tropezándote y tropezándose? Porque no le crees a Dios. Y si no le crees a Dios, nunca vas a tener visión. Dios quiere hacer cosas grandes a través de tu vida. En parte lo ha hecho y tú lo has menospreciado al darle la espalda, mirando otra vez y confiando en lo que promete este mundo. Cuando está escrito, hermanos, ahí, uno, que el mundo es enemigo de Dios, aborrece a Jesucristo y que un día, hermanos, dejarán de ser. Y lo que está profetizado, el final de la iglesia, de los creyentes, de los cristianos, es un final glorioso, porque estarán con el Señor por los siglos de los siglos de los siglos. Esa es visión. Uno trabaja y uno lleva su vida, hermano, en base a la visión que Dios ha dado. Si no le creemos a Dios, vamos a estar tropezando. Cada peligro, vamos a estar retrocediendo.
en cada problema va a estar retrocediendo, se caen, se levantan, se caen. Como decía, hermano, uno de los apóstoles, son como las ondas del mar, que no se mantienen estables. Así son las ondas del mar. El agua sube, inmediatamente desciende, sube, inestable completamente. Y dice claramente que el cristiano que es así jamás va a recibir nada, porque no es con incredulidad, es con fe. Por fe andamos y no por vista. Ya no militamos en la carne. Estamos en la carne, pero ya no militamos en la carne, dice Pablo, sino en lo espiritual, creyéndole siempre a Dios. Entonces vamos a ir avanzando. Eso no quiere decir que el peligro, que los problemas van a desaparecer, sino que nos va a hacer, hermanos, caminar sobre las aguas turbulentas, sobre los grandes vientos que se levanten, como hizo caminar Jesús a Pedro en medio del mar. Amén. Cierra tus ojos. La pregunta sería: ¿qué vas a hacer tú con Dios hoy? ¿Seguirás en la vida que has caído paupérrima, que lo que estás sirviendo ahora es de tropiezo para otros, que en vez de ir avanzando vas retrocediendo? La justificación siempre estarán al día, no hay tiempo. Justificación para hacer la obra cuando usted quiera, la forma que usted quiera y el tiempo que usted quiera. No es así, queridos hermanos. Dios abre brechas, abre camino. Él nos ayuda a caminar. Y donde hay puertas cerradas, Él las abre. Pero necesitamos volver a la visión. Un pueblo, un creyente visionario. Entonces Dios hará la obra con Él, con la iglesia, y la va a respaldar. Entonces volveremos a esos tiempos. En Dios haremos proezas. Y las obras que yo hago, dijo el Señor Jesucristo, ustedes las harán. Y aún las harán mayores. Porque usted ya tiene experiencia de cosas que ha realizado que eran imposibles de realizar. Familias que andaban perdidas, extraviadas, que eran enemigos del evangelio y ahora le sirven a Dios. Y cuántas cosas he experimentado para que ahora se dé el lujo de darle la espalda a la obra de Dios, de darle la espalda a Dios mismo, sometiéndose, esclavizándose en las vanidades de este mundo. Y Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y despertó también el espíritu en aquellos que le creyeron y que iban a regresar para volver a ser una nación. Así es como Dios nos toca cuando nos habla. Que esa palabra haya cabida en sus corazones, en sus pensamientos, y que la lleve a la práctica. Padre, gracias por tu palabra. Perdona la dureza en nuestros corazones y vuélvenos a tus ríos, a tus fuentes, Señor. Perdona nuestra incredulidad, danos fe, aumentanos la fe. Y una vez más, que podamos volver a honrarte y a servirte, pero como tú esperas que lo hagamos, Señor. Y gracias por tu paciencia. Y gracias porque en vez de destruirnos, alejarte de nosotros, todavía nos habla, Señor. Todavía nos invita.
todavía nos espera como el Padre a su Hijo. Gracias, Señor. Da visión a tu pueblo, a los que te sirven, a los que están enfrente de la obra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, bendito Dios. Te damos la gloria y la honra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche?